Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2. Clase 46. El mensaje a Tiatira. De las 7 iglesias a las que se dirigen las cartas, Tiatira era la más pequeña, aunque es a la que se le dirige la carta más extensa. Estaba construida en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes ni tampoco una acrópolis. Su importancia radicaba fundamentalmente en su posición estratégica, que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Por tanto, Tiatira se distinguía por ser un importante centro comercial. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones, de la lana, del lino, de fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos y forjadores de bronce. Cabe recordar que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado a Filipos procedente de Tiatira. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el remitente de todas las cartas escritas a las iglesias y ahora se dirige al ángel de la congregación de Tiatira. Como ya hemos visto en las cartas anteriores, en cada una se presenta señalando alguna característica de su personalidad apropiada para el caso que trata en la iglesia a la que se dirige. En esta ocasión, sorprende por los términos severos que utiliza. Comienza la redacción con una expresión que constituye una clara afirmación de su deidad: el Hijo de Dios. Esa es la causa principal de los fracasos de los creyentes. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. No tienen una clara conciencia de esa extrema posición. Por lo tanto, no le dan la importancia que realmente merece cuando dicen que aceptan a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Dicen creer en Dios, pero se drogan, se emborrachan, se prostituyen, roban, mienten, etc. Pero si realmente creyeran en Dios y entendieran que es el creador del universo, sería imposible que se atrevieran a proceder de esa manera. Quien cree en Dios le teme y no se atrevería a desafiarlo con un comportamiento contrario a sus mandamientos. En consecuencia, algunos cometen pecado tras pecado, otros lo ignoran o lo rechazan, y otros lo usan como si fuera un trapo de piso, cometen un error, lo usan para limpiar y después lo vuelven a dejar en el rincón. Por lo tanto, dicen creer en Jesús, pero no creen verdaderamente que es el Hijo de Dios. De hecho, la razón por la que el Sanedrín lo condenó a muerte fue precisamente por afirmar que él era el Hijo de Dios. Mateo, capítulo 26, versículos 63 al 66. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. El Hijo de Dios anunciaba cómo iba a regresar. Es de suma importancia destacar que los líderes religiosos lo condenaron a muerte por confesarse como el Hijo de Dios, sobre todo cuando les habla de su regreso y les dice que lo van a ver sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto va a ser algo común entre muchos de los miembros de la congregación que no tienen una revelación correcta sobre quién es el Hijo de Dios.
cuando el pastor anuncia que regresará pronto y que deben prepararse para el tiempo del fin. Lo persiguen y difaman, perturbando al resto de los miembros inestables. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en señal de desagrado y agravio a la palabra de Dios, negando rotundamente su deidad. En la actualidad, vemos que suceden cosas parecidas. El sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa, que debería anunciar el regreso de Jesús a la tierra, es uno de los principales promotores de la falta de respeto y de la imposición de nuevas alternativas para modificar la Biblia, ya que no se adapta a los tiempos actuales, como si la vida en este mundo fuera eterna. No hay cargo más poderoso que el de Hijo de Dios. Es la identificación más poderosa que se le puede atribuir a un ser humano. Incluso en la Iglesia, el reconocimiento como apóstol no tiene la fuerza suficiente para compararse con ser llamado Hijo de Dios. El cargo de apóstol es muy significativo, pero simboliza que está siendo procesado. En cambio, ser hijo de Dios significa ser igual al Padre. Seguramente el Señor escogió esta poderosa identificación para dirigirse al ángel de la iglesia de Tiatira, porque allí había algunos que negaban su divinidad y con su comportamiento estaban desafiando esta verdad absoluta. El que tiene ojos como llama de fuego. Después, el Señor continúa hablando de sus cualidades y dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Esta descripción simbólica de sus ojos tiene varios significados y enseñanzas. Representan la capacidad que tiene el Hijo de Dios para ver absolutamente todo espiritualmente, y eso le permite conocer cada pensamiento y la raíz que motiva cada uno de ellos. Nada puede ocultarse de su mirada penetrante y discernidora. Juan, capítulo 2, versículos 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios no mira al hombre desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. Por eso no se fiaba de lo que veía externamente. Jesús no necesitaba que nadie le diera una opinión sobre un hombre, ya que es la esencia de su espíritu la que gobierna a cada ser humano. Por eso, cuando vio a Natanael acercarse, al mirarlo dijo, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Y cuando aceptó a Judas en el grupo de sus discípulos, ya sabía que sería él quien lo entregaría, pero su cercanía con él estaba en la voluntad de su Padre Celestial. El fuego es también un símbolo de pasión y fervor. Los ojos como llama de fuego de Jesús transmiten la intensidad inquebrantable de su amor y compromiso con la voluntad redentora de su Padre para salvar las almas arrepentidas. Revelan su ardiente deseo de purificar y transformar a su pueblo. Quienes reconocen su deidad y ven su mirada penetrante acompañada de sus palabras, sienten el impulso de arrepentirse de verdad y de superar todas las pruebas necesarias para liberarse de todo rastro de pecado. Los ojos como llama de fuego destacan su santidad y pureza. La maldad y el engaño no tienen dónde esconderse ante la mirada penetrante del Hijo de Dios. Los hombres que se burlan o desprecian su deidad deberían saber que el fuego, en las Escrituras, también es un símbolo de consumación y juicio. Sus ojos como llama de fuego alertan de que Él examina cuidadosamente todo lo que hacen para luego determinar un juicio sobre las obras que realizan. Nada se escapa a su evaluación ni a su justa retribución. En consecuencia, todos los que no se aferran a su manifestación de amor y misericordia para salvarse, y lo desafían con sus comportamientos inapropiados, serán consumidos. El hecho de que el ser humano no tenga una visión espiritual le resulta contraproducente, porque le cuesta entender cómo es posible que Jesús lo conozca en su interior. Sin embargo, aquellos que tienen el don de ver espíritus reconocen más fácilmente su poder y se someten a su autoridad divina. Es raro que alguien que ve ángeles y demonios no se rinda a los pies de Jesús,
aunque algunos, engañados por Satanás, le hacen resistencia. Sus pies semejantes al bronce bruñido. El apóstol Juan sigue redactando las directrices divinas que el Señor le ha dado para enviarlas al ángel de la iglesia de Tiatira. Ahora se describe con los pies semejantes al bronce bruñido, es decir, pulido, que permite reflejar la imagen de lo que se pone delante. Los pies del Señor también hacen referencia al juicio eterno y al destino de las almas según las obras que realicen mientras están en la tierra. En la antigüedad, las mujeres utilizaban el bronce bruñido como si fuera un espejo para arreglarse y se ponían a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo, capítulo 38, versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de agua del tabernáculo y su base estaban hechas de bronce, que provenía de los espejos de las mujeres. En ocasiones, este material se usa en la Biblia para representar el juicio por los pecados. A través del lavacro se aprecia el efecto que tiene la palabra de Dios sobre sus hijos para que puedan identificar sus pecados y purificarse. Los sacerdotes se reflejaban en el lavacro y sabían qué partes de su cuerpo debían lavar. Actualmente, los creyentes deben utilizar la palabra de Dios para identificar los pecados que cometen y eliminarlos de sus vidas. La imagen que cada hombre refleje delante de los pies de Jesús será determinante, porque eso definirá la bendición o la maldición que recibirán según hayan sido sus obras con respecto al Señor Jesús, el prototipo a imitar según fue su comportamiento cuando estuvo en la tierra. Algunos, aunque participan en las reuniones de la iglesia, nunca toman la decisión de someterse al proceso de restauración, ni se dejan purificar por el fuego de la purificación. Esos serán arrojados eternamente al lago de fuego. Ezequiel, capítulo 22, versículos 20 al 22. Como quien junta plata, y bronce, y hierro, y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor, y os pondré allí, y os fundiré. Yo juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. El fuego del furor del Señor. Esto es lo que va a acontecer con todos aquellos que no entendieron quién es el Hijo de Dios e ignoraron sus palabras. Serán echados dentro del horno para arder eternamente. Este es el fuego del furor del Señor. La palabra dice que Dios soplará dentro del horno por causa de los que hayan sido arrojados dentro, para que el fuego se avive, se vuelva más agresivo y los consuma más rápido. Entonces sabrán que Dios ha derramado su enojo sobre ellos. Por tanto, el doble significado de sus pies, semejantes al bronce bruñido, depende de la imagen que reflejen. Quienes hayan realizado obras semejantes a las del Señor serán recompensados, mientras que quienes lo hayan desafiado con sus vidas corruptas serán arrojados y olvidados en el lago de fuego por los siglos de los siglos. En definitiva, los pies del Señor representan la salvación o la perdición de las almas. La presentación de Jesús a la iglesia de Tiatira es aterradora, porque se está ante un Dios implacable que va a ejecutar un juicio justo, determinado por el comportamiento que cada hombre tuvo respecto a su personalidad divina. Todas las particularidades personales que el Señor manifiesta en su presentación al ángel de la iglesia de Tiatira hablan de su autoridad suprema para gobernar con justicia y equidad. Los que se esforzarán por imitarlo serán escogidos para ayudarle a gobernar las naciones en el nuevo mundo. Clase 47. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras. El Señor continúa su redacción para el ángel de Tiatira, procediendo de la misma manera que lo hizo con las iglesias antes mencionadas. Le dice:
Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. La primera cualidad que revela es el amor, que es fundamental para que las obras tengan el sello de la presencia de Dios en el corazón. Sabía que amar era una prioridad para obrar de manera justa y poder emitir un juicio correcto, ya que el amor no hace nada indebido. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la carta a Tiatira, cuando el Señor va a describir las características del ángel que la lidera, utiliza constantemente la letra I antes de nombrar la cualidad que lo identifica, para darle más énfasis a lo que va a expresar. No hay una virtud más importante que el amor para encontrar a un líder que juzgue justamente, porque es incapaz de hacer algo indebido o de realizar algo incorrecto para obtener un beneficio personal en ninguna circunstancia. No toma decisiones de forma impulsiva, siempre mantiene la cordura, incluso en las situaciones más graves. No disfruta de las injusticias, sino que se alegra con el justo juicio y se regocija cuando la verdad prevalece. La importancia del amor para liderar. El amor es símbolo de autoridad y firmeza. Cuando ve algo incorrecto o injusto, lo corrige y busca que se haga justicia. Nadie debería liderar hasta que no tenga el amor de Dios en su corazón. Este ángel de Tiatira tenía esta virtud. El Señor reconoció que en sus obras se notaba el amor con el que las realizaba. La otra particularidad que le reconoce es que sus obras eran el fruto de la fe. Estaban sustentadas en una palabra que le había dado el Señor. Meditaba y tenía comunión con el Padre Celestial, por lo que sabía que tenía que vivir del pan de cada día para hacer su voluntad. Al morar la palabra en su corazón, el Padre Celestial podía utilizarlo cómodamente para cumplir su propósito, y ese comportamiento es el que le agrada a Dios. También le destaca su manera de servir y su buena disposición para ayudar a los demás, cualidades fundamentales para mantener el ánimo de los liderados. En general, a las personas les gusta que su líder siempre dé ejemplo. Los miembros no quieren que los mentores solo den órdenes y no se integren al equipo de trabajo. Una particularidad del amor es que está muy vinculado con el servicio. No espera a que le digan que necesitan su ayuda, sino que se anticipa a la petición. Y lo mismo sucede cuando ve que otros tienen alguna necesidad. No espera a que vengan humillados a pedirle su colaboración, sino que está pendiente de las necesidades de los demás y se ofrece antes de que le pidan ayuda. En la Escritura, servir también está relacionado con la impartición de la palabra de Dios, con predicar. Esto quiere decir que el ángel de Tiatira siempre estaba dispuesto a transmitir un mensaje del Señor. Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Siervo de todos. En este pasaje, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que la forma de actuar de los hijos de Dios es opuesta a la de los hombres del mundo. Quien quiera ser grande entre los demás debe ser el servidor de todos. ¿A qué se refiere el Señor con estas palabras? A que el que quiera ser grande en su reino debe ser el que más medite en su palabra y el que más tiempo pase en oración para poder servir a los demás, enseñándoles la Escritura. El servicio está relacionado con el conocimiento del mundo espiritual. Por eso Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién podía darle una palabra a Jesús
para aumentar su fe. Nadie estaba en esa condición. Por eso no vino para ser servido, sino para servir. Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravillaba cuando oía respuestas de algunos de sus seguidores a sus palabras, como cuando el centurión romano le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. O cuando la mujer sirofenicia le dijo: también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estas eran respuestas de fe que lo gratificaban mucho, porque reflejaban que lo identificaban con el Hijo de Dios. Sin embargo, nadie podía darle una palabra que aumentara su fe, por lo que estaba destinado solo a servir. Por tanto, si los discípulos querían tener un papel relevante en el reino, debían pasar mucho tiempo con el Señor para desarrollar su conocimiento espiritual y destacar del resto de creyentes. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un espíritu superior. Es reconocida la relación que el profeta Daniel tenía con Dios, y por ese motivo, los líderes satánicos del rey Darío lo vigilaban constantemente. En consecuencia, se confabularon para destruirlo y tramaron un engaño para que muriera. Utilizaron como medio para que cayera en la trampa el hecho de que oraba a su Dios 3 veces al día para consultar cuál era su voluntad. Por eso era muy amado por el Creador, que lo dotó de un espíritu superior. Y Jesús, entre las virtudes del ángel de la iglesia de Tiatira, destacó su voluntad para servir. Probablemente se refería a su buena disposición para alimentar a sus hermanos en los momentos de necesidad espiritual y fortalecerles la fe. El Señor continúa describiendo sus cualidades y ahora va a destacar su paciencia, que es uno de los mayores atributos para demostrar fe, ya que significa que todas sus obras se basaban en la palabra de Dios. La paciencia es el pilar del cumplimiento de las promesas de Dios, que suelen tardar en cumplirse. Sin paciencia es imposible soportar hasta que se materialice la promesa. La paciencia confirma que le creyó a Dios y a su palabra, y por ese motivo, a pesar de todos los obstáculos que le pone el reino enemigo para desanimarle y hacer que deje de confiar, los supera con la paciencia y continúa esperando con seguridad hasta el cumplimiento de la promesa. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La importancia de la paciencia. Santiago enseña muy bien acerca de la importancia de la paciencia. Les dice a sus hermanos que tengan sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas, porque cada prueba es la representación de una nueva palabra de Dios revelada en el corazón. Eso significa que el diablo se va a poner en acción con la intención de frustrar su cumplimiento. Por eso, cada nueva revelación de la palabra de Dios que se guarda en el corazón viene acompañada de la persecución del enemigo. El cumplimiento viene en combo. La promesa se complementa con el ataque del diablo. Esa es la señal de que la palabra vino de Dios. La convicción que viene del cielo se conoce como la palabra fe. Es una nueva creencia
que se forma en el corazón y cambia la personalidad del creyente porque quita una característica de Satanás y pone una nueva que manifiesta al Hijo de Dios. La nueva palabra de Dios que se recibe en el corazón se convierte en una nueva creencia. Y eso es la fe, que motiva a la paciencia para soportar la adversidad hasta que se cumpla. En consecuencia, la paciencia debe completar su obra para que no falte nada. Cada palabra de Dios trae consigo una bendición del cielo y hay que tener paciencia hasta que se cumpla. Sus obras postreras son más que las primeras. Y el Señor culmina esta expresión diciéndole al ángel de la iglesia de Tiatira que sus obras postreras son más que las primeras. Y esto debe ser lo normal en la vida de un creyente verdadero. Sus obras postreras deben ser mayores que las primeras, porque a medida que crece espiritualmente, la capacidad de acción del diablo disminuye hasta tenerlo completamente sometido. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo revela el comportamiento que debe tener un verdadero creyente. Su vida debe manifestar un crecimiento espiritual constante que se reflejará en sus palabras y acciones. La aurora representa el inicio de la conversión, cuando el creyente recibe el Espíritu Santo y comienza a meditar en la palabra de Dios. Al principio no se aprecia mucho la personalidad de Jesús, pero se producen cambios radicales en su vida que permiten vislumbrar los primeros rayos de luz. Se compara al creyente con la aurora, porque cuando sale el sol, todavía queda mucha oscuridad de la noche y hay poca luz. A medida que el sol avanza, la luminosidad aumenta y la oscuridad disminuye hasta que llega el mediodía, momento en el que la luminosidad del sol es perfecta, porque ha consumido por completo la presencia de la oscuridad. Con el Hijo de Dios debe pasar lo mismo. A medida que avanza en el conocimiento de la palabra, la obra de las tinieblas disminuye hasta que logra alcanzar espiritualmente la estatura de Jesucristo y desaparece de su vida toda presencia del diablo. Cada nueva palabra que se le revela al creyente en el corazón representa un mayor poder para iluminar a los que están en tinieblas. Su vida refleja cada vez más la presencia del Señor. Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La meditación de la palabra hace que el creyente se vuelva cada vez más santo y puro, y que refleje más la personalidad del Hijo de Dios. Por ese motivo, cuanto más medita, mayor es su espectro de evangelización, ya que cada nueva palabra que se le revela le otorga un mayor conocimiento espiritual para ayudar a quienes están esclavizados por el reino de las tinieblas. El comportamiento del ángel de la iglesia de Tiatira era destacado porque había seguido el proceso para lograr el cambio correcto que permite manifestar las obras del Padre Celestial, y eso gratifica el corazón del Hijo de Dios. Clase 48. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor, tras reconocer el buen comportamiento del ángel de la iglesia de Tiatira, le va a declarar que tiene algunas cosas en su contra que le desagradan profundamente. Y todo ese malestar está relacionado con una mujer de la congregación a la que llama Jezabel. Cuando la Escritura se refiere a Jezabel, lo hace en relación con un alma sometida completamente al reino de las tinieblas. No necesariamente tiene que identificarse a Jezabel con una mujer. También puede referirse al alma de un hombre totalmente gobernado por el espíritu de Satanás. Cuando se lee
o se escucha acerca de Jezabel, los creyentes inmediatamente relacionan este nombre con el profeta Elías y el rey de Israel Acab, que se casó con la princesa fenicia Jezabel. Esta lo manipuló para obtener el liderazgo del gobierno de Israel, lo convirtió en un idólatra, y debido a su degeneración espiritual y su distanciamiento de Dios, terminó muerto. Curiosamente, el nombre de esta mujer aparece nuevamente en la historia relacionado con la iglesia de Tiatira, en el Asia Menor, muchos siglos después. En consecuencia, el Señor le reclama al ángel que lidera la congregación que permita comportamientos que lastiman los fundamentos de la palabra de Dios y distorsionan gravemente el ministerio. Por lo tanto, Jezabel es un alma que ligó su voluntad con el espíritu de las tinieblas y Satanás la utiliza para llevar a cabo sus planes destructivos dentro de la iglesia. Tolerar es dejar pasar por alto algo ilícito y permitir que se lleve a cabo sin ningún tipo de aprobación. Así como Satanás lo hizo desde el principio, en los últimos tiempos levanta una fuerte oposición contra la última generación profética. El enemigo siempre ha tratado de silenciar las voces que Dios utiliza y de abortar la oración intercesora que sustenta la edificación del reino de la luz. Jezabel, una fuerza espiritual diabólica. Una vez más surge el nombre de Jezabel, una fuerza espiritual diabólica que trata de engañar, manchar y destruir a las autoridades de Dios. El nombre de Jezabel significa sin cohabitación, lo que da la idea de ser un espíritu que se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra, y también la no exaltada. Las características del espíritu de Jezabel son las siguientes. Generalmente se siente amenazada por un profeta o un líder escogido por el Señor, y esta persona se convierte en su principal objetivo, por lo que busca los medios para desprestigiarlo, como intentaba hacer Jezabel con Elías. Aunque la persona parezca tener dones proféticos, su objetivo es tratar de controlar y anular a quienes se mueven en el ámbito profético. Quiere callarlos para que no anuncien las advertencias del Señor, los eventos finales y los futuros juicios divinos sobre los hombres que no se arrepienten de corazón para restablecer la relación con Dios. Su objetivo principal es adueñarse de la iglesia para que se haga solamente lo que ella quiere, como ella quiere y cuando ella quiere. No permite que los miembros se desarrollen espiritualmente. De hecho, los creyentes que analizan y piensan en las enseñanzas que imparte de la palabra de Dios no pueden seguir a su lado. Para ganarse el apoyo total de los miembros, establece relaciones estratégicas con los que más se le someten y con los que son considerados más espirituales o influyentes para controlar a toda la congregación. Tiene la particularidad de utilizar la manipulación como arma para buscar el reconocimiento personal, en su esfuerzo por aparentar espiritualidad y obtener alguna ventaja en beneficio propio. Las personas con el espíritu de Jezabel suelen declarar que tienen sueños y visiones que provienen de Dios, pero son fruto de su imaginación. En otros casos, se apropian de las experiencias espirituales de otras personas y las incluyen en su repertorio. Utiliza las experiencias espirituales que supuestamente recibe de Dios para atemorizar, someter y, en muchas ocasiones, amenazar con castigos divinos a los miembros. Jezabel usa la manipulación constante. El espíritu de Jezabel utiliza la manipulación constante con la intención de ejercer un control absoluto. Ella era la esposa del rey Acab, a quien llegó a dominar completamente. Tanta era la influencia que tenía sobre el rey, que éste le cedió la autoridad del reino. Cuando se la reconoce por sus obras, inicialmente responde con una falsa humildad, pero este comportamiento dura poco, ya que pronto vuelve a manifestar la soberbia que gobierna su corazón. Cuando se la confronta, la mujer se pone a la defensiva y justifica sus acciones con frases como «Solo estoy haciendo la voluntad de Dios» o «Dios me dijo que hiciera tal actividad». Generalmente,
Se autoexalta diciendo que desde que llegó y oró, todo cambió, pero no sucedió como ella manifiesta. Siempre está buscando aliados que confirmen lo que dice acerca de su éxito. Cree que debido a su desarrollo espiritual es inmune al engaño o al pecado. Su llamado tiene características que la diferencian de los demás servidores. Ha sido muy favorecida por Dios, con un puesto espiritual extremadamente alto, y cree que nadie piensa o actúa mejor que ella. Jezabel trae controversia. El espíritu de Jezabel provoca controversia. Se opone y odia toda autoridad espiritual que tenga un llamamiento especial de Dios. Jezabel no solo manipuló a su esposo Acab, sino que también dominaba a los falsos profetas de Baal y Acera. En consecuencia, el espíritu de Jezabel nunca trabaja solo, sino que siempre viene acompañado de otros espíritus malignos para ejecutar su plan diabólico contra los profetas y las autoridades ministeriales de Dios. Cuando sus seguidores cometen pecados graves, no les da la importancia que merecen, no les corrige ni les advierte. El espíritu de Jezabel amenaza a todo el que se le oponga o cuestione sus decisiones. Normalmente, humilla públicamente a todo aquel que no comparte lo que ella considera correcto y lo desprestigia, tomando un papel de víctima. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El espíritu de Jezabel siembra desaliento y desánimo. Muchas veces sus palabras son burlonas y destructivas con sus allegados. El espíritu de Jezabel, que en el pasado se levantó contra el ministerio profético de Elías, hoy se levanta contra los pastores y líderes prominentes para atacar y destruir el ministerio profético. El espíritu que representa a Elías conduce a la iglesia a la búsqueda de un arrepentimiento sincero y a la humillación. La aparición del espíritu de Jezabel provoca una lucha entre su espíritu y el espíritu profético de Elías, intentando impedir el movimiento de Dios. El espíritu de Jezabel es un espíritu satánico de control y autoridad que a lo largo de los siglos ha operado para controlar y destruir a los ungidos de Dios y esclavizar a las naciones, en este caso, a los miembros de la congregación de Tiatira. Jezabel es gobernada por las tinieblas. El espíritu de Jezabel está totalmente dirigido por el reino de las tinieblas y trabaja en las esferas de autoridad para influir, anular o controlar a toda la congregación. Son espíritus de control y autoridad que actúan sobre las personas que están en eminencia. Las cosas que el Señor tiene contra el ángel de la iglesia de Tiatira están todas relacionadas con Jezabel, porque le reclama que permite que profetice, enseñe, seduzca y aparte a sus siervos para fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En primer lugar, usa la profecía como arma de engaño, pero sus declaraciones no proceden del Señor, sino que se autoproclama profeta y afirma que recibe sueños y visiones impartidos por el Señor. La mujer con el espíritu de Jezabel generalmente ha tenido un pasado muy sufrido, por lo que acumuló mucho dolor. Aunque llegó a la iglesia y podría haber sido sanada, no permitió que el Señor la tratara, por lo que no sufrió el cambio interno que provoca el encuentro espiritual. Tiene el corazón contaminado por el sufrimiento, el rencor y la venganza, por lo que no puede tener un encuentro con Dios. Y el enemigo la manipula, haciéndole ver o creer cosas que no provienen del reino de la luz.
para someter a los fieles. Su ambición por gobernar y someter a las personas la impulsa a tomar el control de la enseñanza, con la que de forma disimulada guía a los miembros en contra de la palabra de Dios. Usa versículos como referencia, pero acomoda la interpretación a su plan personal, que normalmente va en contra del proyecto pastoral, sembrando la discordia y la división entre la congregación. Analiza detalladamente el comportamiento de los miembros para evaluar a los que le son más fieles y tenerlos cerca. Si alguien dice algo en su contra, siempre los defiende. Generalmente, Jezabel persigue a los fieles que están cerca del pastor. Siempre busca alguna manera de denigrarlos o menospreciarlos para que pierdan credibilidad y, de esta manera, debilitar el ministerio pastoral. Jezabel enseña doctrinas erróneas. Luego, dice que seduce a los siervos para que forniquen, lo que significa que los manipula para que terminen creyendo, enseñando y transmitiendo sus doctrinas erróneas. La seducción es el acto de inducir y persuadir a alguien para modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. La seducción se manifiesta cuando una persona atrae o conquista a otra utilizando los recursos necesarios para que haga lo que ella quiere. Juan, en la carta a la iglesia de Tiatira, la describe como una fornicaria, porque su forma de proceder demuestra que no pertenece al cuerpo de Cristo. Si fuera así, hablaría de ella como una mujer adúltera, pero está infiltrada para que, de entre los que vienen a la congregación y escuchan sus enseñanzas, nadie encuentre la relación matrimonial con el Señor Jesús. Es de las almas que no entran en el reino ni dejan que otros puedan hacerlo. Mateo, capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El problema de los fariseos. El problema de los fariseos era diferente al de Jezabel. Ellos enseñaban las escrituras con perfección, todo era correcto, pero lo hacían sin presencia espiritual, ya que la tenían muerta por la falta de conexión con el Señor. Por lo tanto, no tenían revelación de las escrituras ni eran guiados por el Espíritu Santo. En consecuencia, no se encontraban en condiciones de vencer al reino de las tinieblas. Les pedían a los demás que hicieran lo que ellos mismos no podían hacer. Y Dios no respalda esa clase de enseñanzas hipócritas. Por lo tanto, sus palabras no surtían efecto en los oyentes. El espíritu de Jezabel era totalmente diferente. Ella modificaba las escrituras con seducción y manipulación, de acuerdo a sus planes personales. Las alteraba, les daba una interpretación diferente, les restaba importancia o las exageraba, todo con el fin de buscar su beneficio. De todas maneras, el resultado final en ambos casos era la pérdida de las almas. Ellos no entraban y no dejaban entrar a los que venían detrás siguiéndolos, porque todos se habían acercado a Dios con el fin de conocerlo, pero en realidad les enseñaban a servir a Satanás. Tanto los fariseos como Jezabel eran satanistas, hijos del diablo. Por eso no formaban parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, el ay que dice Jesús en referencia a los fariseos por el juicio eterno que les espera se aplica perfectamente a lo que les va a suceder en el futuro, a los que son como Jezabel. Todos ellos acabarán en el lago de fuego. Jezabel seduce a los siervos para que sean idólatras. Lo otro que dice el Señor acerca de Jezabel es que seduce a sus siervos para que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel es una mujer idólatra que tiene planes, prioridades y apegos con personas que le hacen ignorar las escrituras y poner todas estas cosas en el lugar de Jesús. Los espirituales pueden identificar en sus mensajes cuáles son las cosas que ella idolatra y pueden controlar sus corazones para no guardar las enseñanzas contaminadas que ella imparte, para que los miembros se hagan parte de sus deseos y admiraciones
idólatras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Este versículo revela algo sumamente importante a los creyentes: el secreto de meditar profundamente en las Escrituras para que los hijos de Dios puedan identificar ante el mensaje de cualquier predicador lo bueno para retenerlo y lo malo para desecharlo. Evidentemente, si el apóstol Pablo escribe en esta carta a la iglesia de Tesalónica la importancia de evaluar los mensajes de los guías espirituales, es porque sus predicaciones también deberían ser controladas por sus oyentes. Pero si los miembros no pasan tiempo con Dios para conocer su palabra y se tragan todo lo que escuchan sin examinar el mensaje, se debilitan y pueden llegar a morir espiritualmente por negligencia. Esto es lo que sucedía con los oyentes de los fariseos y de Jezabel. Jesús alabó a la iglesia de Éfeso porque no podían soportar a los malos y habían probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Los habían hallado mentirosos. Tenían un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios, por lo que no podían ser engañados. El ángel de la iglesia de Tiatira y muchos de sus miembros habían reconocido a Jezabel, pero se habían acostumbrado a tolerarla, aunque hacía que muchas almas se perdieran por escuchar sus enseñanzas que llevaban al desorden doctrinal y a la idolatría. Jesús mismo dice en el libro de Mateo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando el Señor les habló de esta manera, vendrán muchos y engañarán a muchos. ¿Qué crees que les quiso decir a sus discípulos? Que no se duerman, que velen constantemente, que mediten profundamente en su palabra para poder identificar a los falsos cuando hablen. Si no, perderán la salvación por imprudentes. Examinadlo todo y retened lo bueno. Significa que hay pastores buenos, que pueden decir cosas malas. Todo dependerá del crecimiento espiritual de cada creyente, incluso de los maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, ancianos o diáconos, que pueden tener una mala interpretación de las Escrituras y transmitir alguna enseñanza errónea. Jezabel no era la líder de la congregación. Jezabel no era la líder de la congregación, sino el ángel escogido por el Señor, pero ella lo ignoraba atrevidamente y hacía lo que quería, guiando a los que no examinaban el mensaje hacia el infierno. Los líderes están en constante crecimiento, lo que significa que pueden hablar de cosas que aún no les han sido reveladas y, por tanto, pueden dar una mala enseñanza. Pero eso no quita que sean hombres escogidos por Dios, que también enseñen las verdades del reino y que Dios tenga misericordia de ellos por causa de sus errores y su inmadurez espiritual. Pero es muy diferente que el mensaje del predicador esté impregnado de sus deseos personales o idolatrías. En consecuencia, la meditación es tan importante, aunque siempre fue necesaria para conocer a Dios. En los últimos tiempos, para la última generación, será imprescindible y la primera condición para que los hombres se salven. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los miembros de Tiatira, que no meditaban para identificar las falsas enseñanzas, las consumían por completo y les hacían apartar la mirada de Jesús, lo que los guiaba a la muerte eterna. El espíritu de Jezabel debe ser aniquilado y erradicado de la casa de Dios. Hay un peligro en tolerar a Jezabel en la iglesia. Por eso, el Señor se dirige al ángel de la iglesia de Tiatira, diciéndole que las pocas cosas que tenía en contra de él eran respecto a ella, que le toleraba el comportamiento y las enseñanzas antibíblicas. Eso no le agradaba y el Señor se lo señala como algo trágico. Clase 49. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Este versículo también aporta mucha revelación espiritual, principalmente para marcar la diferencia entre los que siguen bajo el gobierno espiritual de Jehová y los que están bajo el reinado del Padre Celestial. La diferencia es sumamente notoria, ya que la manifestación esencial de ambos es diferente, a pesar de que existe un solo Dios. Jehová representa la totalidad de la esencia de Dios, tanto el bien como el mal. Antes de la venida de Jesús a la tierra, el Creador utilizaba el mal para obtener un bien con el objetivo de lograr un resultado favorable para el propósito divino de la redención. Este consistía en establecer un plan de autodesintoxicación, anular totalmente la esencia del mal que estaba desperdigada en todos los hombres a causa del deterioro espiritual que sufrió Lucifer cuando se rebeló contra su Creador. Dios, a través de su insuflación en Adán, se había diversificado en los humanos para disfrutar de su creación a través de ellos. Pero la astuta serpiente, a través de Adán y la desobediencia que cometió al mandato divino, contaminó a todos los espíritus humanos que estaban en sus lomos. Dios, a través de su Hijo Jesús y su plan redentor, pretende que los hombres que acepten la predicación del Evangelio vuelvan a unificarse con el reino de la luz, es decir, que vivan solo a través de su esencia buena. Por lo tanto, Dios diseñó un plan para confundir al reino de las tinieblas mientras preparaba el proyecto para que los hombres pudieran acceder a la salvación de sus almas. En consecuencia, Dios, que fue contaminado por la rebelión de Lucifer, empezó a identificarse con el nombre de Jehová y a proceder a través de las dos esencias, haciendo tanto el bien como el mal, hasta el momento de la aparición de Jesús, la puesta en escena exclusivamente de la esencia del bien, en representación del corazón del Padre Celestial. El Señor Jesús, manifestando la nueva manera de obrar de Dios, convirtió las tinieblas en luz por medio del Evangelio, para que todo volviera a la normalidad inicial, como era antes del pecado de Adán. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, ejecutó el plan diseñado por Dios en sus dos manifestaciones, tanto como Jehová y como Padre Celestial. Tras vencer completamente a Satanás, logró que Dios pudiera eliminar de su esencia el proceder de la esencia del mal, anulando la manifestación de Jehová que nunca quiso tener y permitiendo que se expresara una vez más como el Padre de la creación. Jehová representa la totalidad de la esencia de Dios, el bien y el mal, mientras que Jesús identifica la personalidad que Dios escogió para vivir eternamente, la que corresponde a la esencia del bien y manifestarse ante sus seres creados en el universo. Y con lo que acontece con Jezabel dentro de la iglesia de Tiatira, se puede apreciar claramente la diferencia entre el proceder de Jehová y el del Señor Jesús. El proceder de Jehová: si Jehová tuviera las 7 estrellas en su mano y liderara las iglesias, ordenaría al ángel de la iglesia de Tiatira que destruyera a Jezabel y después desearía que se la comieran los perros, como pasó en el tiempo del reinado del rey Acab. Sin embargo, Dios, en su manifestación de luz, a través del Señor Jesús, le da tiempo a Jezabel para que se arrepienta de su fornicación, pero ella no quiere. Pocos hijos de Dios conocen en profundidad el amor que el Padre Celestial siente por su creación humana, y, por ese desconocimiento, muchos le piden venganza, que mande a los perros para que castigue y se coman a los injustos. Sin embargo, Jesús, que es la perfecta manifestación de la personalidad de su Padre, y aunque sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, todavía quería hacer misericordia con Jezabel para que se salvara. Él dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto significa que Jezabel también escuchaba los mensajes del ángel que Dios había escogido para liderar la iglesia de Tiatira, pero estaba tan cegada por sus afanes personales y sus idolatrías que no le permitieron recibir la luz del Evangelio. El ángel de Tiatira
tenía un comportamiento muy agradable ante Dios, predicaba un evangelio de poder, transmitía el mensaje del Padre a la congregación, vivía de acuerdo con lo que enseñaba y contaba con el respaldo total del Señor. Por tanto, si Jezabel le hubiera prestado la debida atención, habría contado con todas las herramientas espirituales para arrepentirse y enderezar sus caminos torcidos. El Señor destaca la paciencia que le ha tenido a Jezabel para que recapacite y se arrepienta, pero reconoce que no ha querido dejar su fornicación. Satanás ya se había apoderado de su corazón y por ese motivo su alma ya estaba decidida a seguir adelante con su plan personal y sus idolatrías, a pesar de que continuaba dentro de la iglesia. El ángel la tenía identificada a Jezabel. Cuando el ángel de la congregación es espiritual, como el de Tiatira, la tiene identificada. Pero el temor a cómo puede pensar Dios y a la perturbación ministerial que puede ocasionar, le obstaculiza al pastor para actuar en su contra. Muchas veces, por temor a la división que puede ocasionar en la congregación, el ángel no toma la decisión de expulsarla, sin entender que la división ya está hecha y que hay almas que la siguen y se pierden. El caso de Jezabel lleva a pensar que hay ocasiones en las que el pastor espera con paciencia la intervención de Dios para que solucione el asunto, mientras que el Señor Jesús en el cielo espera con paciencia a que el pastor tome las medidas necesarias para solucionarlo de una vez por todas, ya que sería ilógico entonces que le dijera que tiene unas pocas cosas en su contra, todas relacionadas con el comportamiento de Jezabel, y que tolera que actúe de esa manera en la congregación. Lo más destacado del asunto es que el Señor estaba dispuesto a aceptar el arrepentimiento de una mujer como Jezabel, y le tuvo paciencia, pero ella no quiso arrepentirse. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Yo la arrojo en cama. El Señor le da un tiempo para que se arrepienta, pero cuando ve que no reacciona favorablemente, toma una decisión definitiva, no la mata, sino que la arroja a la cama para que la congregación no piense que su muerte fue una desgracia, sino para que todos sepan que su estado es la consecuencia de sus malas obras, de haberse rebelado contra la verdad y de no haber buscado el propósito divino, sino de haberlo utilizado para lograr sus planes satánicos. La enfermedad es una de las mejores señales para identificar que alguien está sufriendo las consecuencias de sus pecados, y caer en cama es una manifestación de su gravedad. El ángel de la iglesia de Tiatira entiende muy bien lo que está sucediendo y percibe que la mano del Señor está obrando para liberar y sanar a la congregación de esa mujer. La situación es grave. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este versículo es uno de los mejores de las Sagradas Escrituras para entender que la enfermedad es el fruto del pecado de los hombres. Dios, en este pasaje, describe las pautas por las que envía la enfermedad. Ignoraron su palabra, no hicieron lo recto delante de sus ojos, no prestaron atención a sus mandamientos y no guardaron sus estatutos. Entonces, el Señor mismo le manda una enfermedad al creyente que cae en pecado. Él usa a los demonios para cumplir sus propósitos divinos, y les envía una enfermedad como a todos los que viven en el mundo ignorando su palabra, y que constantemente están pecando. La enfermedad como instrumento de salvación. El Señor utiliza la enfermedad como instrumento de salvación. Cuando se enferman, muchos comienzan a buscar a Dios, especialmente cuando los médicos les diagnostican una enfermedad incurable. Entonces se acercan a Él pidiendo su ayuda. El Señor, con la misma estrategia que usa con los mundanos para que lo busquen, también la usa con los miembros de la iglesia
que están pecando. Por lo tanto, cuando un creyente se enferma, debería tomarlo como un llamado de atención para darse cuenta de que no está viviendo correctamente ante Dios y de que le ha enviado ese padecimiento para que se arrepienta rápidamente y enderece su camino. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor también usa las enfermedades como instrumento de control sobre sus siervos, con los que tiene una relación muy íntima y especial, a los que les muestra sus secretos espirituales y los controla para que no pierdan la humildad. El apóstol Pablo llama a esta estrategia del Señor un aguijón en la carne. Sin embargo, también usa la enfermedad, como hizo con Jezabel, cuando un miembro de la congregación lo ignora constantemente y se rebela contra la autoridad que él estableció para liderar la iglesia. Ese comportamiento irreverente le hace perder la paciencia. Entonces toma una postura más severa. Esto es lo que estaba sucediendo con esta mujer fornicaria e idólatra. Le había llegado el tiempo de cosechar los frutos de su maldad. Sus ojos, como llamas de fuego, percibieron que rechazaba la purificación de su alma y que el reflejo que proyectaban sus pies, semejante al bronce bruñido, era el de una mujer que se merecía ser lanzada al lago de fuego. Nadie puede evitar vivir conforme a lo que permitió que se le guardara en el corazón, y todos tienen que cosechar sus frutos. Es una regla universal, porque todo se trata de Dios, y quien no dispuso su corazón para guardar la palabra del verbo de vida, tiene que cosechar las consecuencias de habérselo cedido al adversario. Todo hombre que siembra en su corazón lo opuesto a la esencia buena de Dios, tiene que cosechar todo lo malo que ello conlleva. Por tanto, la caída de Jezabel en cama en estado de muerte debería ser suficiente para que sus seguidores mediten y se den cuenta de los errores que cometieron. Cuando entienden lo que está sucediendo y lo comparan con las diferentes enseñanzas que escuchaban del ángel de la iglesia, al que habían ignorado, entran en tribulación y sufren una grave confusión doctrinal y ministerial. La fornicación de Jezabel. La comunión entre el Señor y Jezabel se identifica en la Biblia con una fornicación, ya que ella nunca estuvo ligada espiritualmente a él. Ella representa a los falsos creyentes que están comprometidos con el mundo, pero a los que les atraen muchas cosas del Hijo de Dios. Son unos fornicarios, hijos del diablo, que solo se acercan al Señor para coquetear. Así se comportan todos los seguidores de Jezabel. Tras ver las consecuencias que recibió Jezabel por comportarse de esa manera, el Señor les extiende su misericordia y les da la posibilidad de reflexionar, arrepentirse y volver completamente a Él. Esto evidencia que las obras de Jezabel estaban en oposición a las de Dios, representado por el ángel que lidera la iglesia. En consecuencia, se les da la posibilidad de arrepentirse de las obras de ella. Esta mujer satanista tenía sus propios proyectos e idolatrías, con los que incitaba a los miembros para que la siguieran mediante la seducción, la manipulación y el fomento del temor, en caso de que no la obedecieran mediante sus falsas profecías. Clase 50. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos heriré de muerte. Tras ofrecerles todas las alternativas posibles para que reflexionen y se arrepientan, si no toman una decisión favorable, el Señor determina la muerte de todos los rebeldes. ¿Quiénes son los hijos de Jezabel? Justamente, los que no se arrepintieron y decidieron seguir los caminos de Satanás. Y todas las iglesias sabrán que yo escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. En el espíritu, los hijos se engendran a través de las palabras,
Si éstas son acordes al lenguaje de Jesús, se tendrán hijos conformes al reino de la luz, pero si son acordes a las palabras del diablo, serán hijos de las tinieblas. Por lo tanto, los que siguieron las enseñanzas de Jezabel terminaron sirviendo al reino de Satanás. Aunque concurrían a la iglesia donde se predicaba la enseñanza verdadera, Jezabel se resistió y degeneró las doctrinas correctas, haciendo las suyas propias y desafiando al Señor. Evidentemente, el ministerio del ángel de la iglesia de Tiatira era reconocido. Tenía todas las particularidades para ser identificado con Jesús y se pudiera destacar, pero también se conocía el comportamiento de Jezabel, la falsa profetisa que se había introducido en la iglesia y que estaba causando una gran confusión ministerial. El Señor Jesús tomó una determinación con la iglesia de Tiatira y quería que se conociera en el resto de las iglesias, porque muchas veces los ángeles que las lideran y los miembros que se congregan abusan de su amor y misericordia y piensan que Dios solo va a aplicar su justicia en el día del juicio final. Ese es un error muy grave, ya que cuando hay un rechazo constante hacia Jesús y su evangelio, el amor debe tomar decisiones radicales y aplicar su justicia por el bien de la comunidad. Profecías futuras respecto al regreso de Jesús. Efesios, capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Después de las cartas a las 7 iglesias, el apóstol Juan va a continuar redactando las profecías futuras referentes al regreso de Jesús, el destino de sus adversarios y la nueva y eterna ciudad de Jerusalén. Entre las cosas que van a suceder, se producirá una limpieza eclesiástica para continuar preparando a la novia y quitarle toda mancha y arruga para recibir al Señor Jesús. Debido al comportamiento de Jezabel, el Señor le manda escribir a Juan en la carta a Tiatira la sentencia que le aplicó mientras aún se congregaba en la tierra, para que en las demás iglesias todos los que ignoran sus correcciones se preparen, porque van a tener que padecer situaciones similares. ¿Por qué el Señor se identifica ante la iglesia de Tiatira diciendo que sus ojos son como llama de fuego? Porque su mirada le permite escudriñar la mente y el corazón de los hombres. ¿Por qué sus pies son semejantes al bronce bruñido? Porque también reflejan las obras de cada ser humano, y según lo que se proyecte en ellos, Dios determina su futuro eterno. Pero a vosotros, los que participáis en la congregación y me obedecéis, y al resto de creyentes de Tiatira, que no tengan las malas doctrinas que enseña Jezabel, ni hayan conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere el Señor con esta expresión? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Los que no tienen la doctrina de Jezabel, pero a vosotros, los que participáis en la congregación y me obedecéis, y al resto de creyentes de Tiatira, que no tengan las malas doctrinas que enseña Jezabel, ni hayan conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere el Señor con esta expresión? Evidentemente, si ellos llaman a lo que han conocido las profundidades de Satanás, para el Señor tiene que ser algo que esté en oposición a un beneficio para su reino. Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Por ejemplo, hacer misericordia y perdonar los errores de los hermanos que no son abusivos y son justos delante de Dios es algo beneficioso para el reino de Dios. Porque a pesar de que lo aman y quieren servirlo de corazón, en ocasiones, cuando se quieren superar espiritualmente y alcanzar un nivel mayor para agradarlo, se equivocan y pecan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un ejemplo contrario sería el siguiente. La palabra enseña que el que practica el pecado es del diablo. Sin embargo, los que tienen un alma como la de Jezabel, sometida al reino de las tinieblas, hacen excepciones con los que cometen pecados reiterativos e interceden por ellos para que se les perdonen fácilmente porque son parte de su grupo de aliados. Los que son como Jezabel proceden de esta manera, aun cuando el ángel de la iglesia ha determinado proceder de una forma diferente. Ella esconde los pecados que cometen sus seguidores para que el ángel no tome decisiones contrarias a sus intereses personales. Hay otro caso, cuando los miembros más cercanos al pastor, que generalmente se portan bien, cometen un error, pero el que tiene el espíritu de Jezabel no los quiere perdonar, porque no le conviene que formen parte del ministerio, y aprovecha la oportunidad para difamarlos delante de los demás miembros, diciendo que están poseídos por Satanás y que deben ser expulsados. Generalmente, cuando se dan estos casos, Jezabel habla en privado con sus seguidores acerca de quienes han fallado y los incita para que los consideren traidores que no merecen el perdón ni el amor del Señor. Jezabel atribuye todo ese movimiento en contra del ángel representativo de Dios al hecho de conocer los secretos profundos de la obra de Satanás. Siempre intenta demostrar que tiene un conocimiento delegado de Dios, un discernimiento y una inspiración superiores a los de todos los demás, e incluso a los de su propio guía espiritual, para que cuando los miembros escuchen el verdadero evangelio, estén confundidos y consideren que las palabras del ángel están equivocadas y se resistan a obedecer lo que les predica. Jezabel distorsiona la verdad a su conveniencia. Por lo tanto, hace creer a sus seguidores que las verdades más profundas del reino de Dios, como perdonar y amar incluso a los enemigos, son distorsiones espirituales y que en realidad quienes actúan de esa manera es porque desconocen el reino enemigo y no conocen las artimañas que Satanás usa para engañar. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta Isaías hace un resumen magistral de esta falsa doctrina, llamada las profundidades de Satanás, en la que se da la vuelta a todo. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Detrás de ese comportamiento se esconde el propósito que tiene Jezabel contra el Señor, y utiliza estos recursos como armas para poner a sus seguidores en contra del ángel y para que sus adversarios sean expulsados de la congregación. Hay quienes prestan mucha atención a las prédicas del ángel de la iglesia, que constantemente les enseña que deben analizar cada palabra que se transmite desde el púlpito o que se dicen entre hermanos para corroborar si está de acuerdo con la verdad del Evangelio antes de guardarla en el corazón. Así, tienen un nivel espiritual más desarrollado y pueden discernir el mensaje o el consejo que proviene de un corazón como el de Jezabel, para que cuando lo identifiquen, rechacen sus enseñanzas erróneas que contradicen lo que está escrito. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que no entra en el corazón del oyente no le afecta, porque no se convierte en parte de su personalidad, es desconocido. Por lo tanto, los que obedecieron a su pastor rechazaron lo que Jezabel considera la enseñanza de las profundidades de Satanás, pero para el Señor es todo lo opuesto. Por eso, ellos lo consideran las profundidades del amor de Dios. En consecuencia, el Señor les dice a los que no fueron engañados por la doctrina de Jezabel y no conocen lo que ellos llaman las profundidades de Satanás: no os impondré otra carga. El Señor da su palabra de que no tendrán que pasar por otra situación de estas características. Ya pudo evaluar
su fidelidad, al no dejarse contaminar por la doctrina de Jezabel y sus maquinaciones contrarias a la voluntad de Dios. Jesús sabía los malestares y sufrimientos que tuvieron que pasar para resistir y seguir adelante. No es nada fácil soportar y superar el comportamiento de una mujer como Jezabel. Es autoritaria, emite juicios sobre las personas, ignorando por completo lo que dicen las Escrituras. Ese comportamiento es rechazar al que tiene ojos como llama de fuego, que conoce muy bien los pensamientos y las intenciones de cada corazón, y también al que tiene los pies semejantes al bronce bruñido y sabe decretar el justo juicio de Dios. En definitiva, Jezabel es una mujer que se pone por encima de Dios, se apodera del reino de los cielos con sus seducciones y manipulaciones, pero no pudo engañar al ángel de la iglesia de Tiatira y a muchos de sus miembros. En consecuencia, el Señor le dijo que tenía pocas cosas en su contra, relacionadas todas con el comportamiento de Jezabel en el ministerio, porque toleraba que profetizara, enseñara y sedujera a sus seguidores para que fornicaran y comieran de lo sacrificado a los ídolos. El Señor le dice al ángel y a la congregación que soportaron la presencia de Jezabel y sus seguidores, que no les impondrá otra carga ni otra obligación, porque si supieron lidiar con ese sistema satánico interno y permanecieron fieles es porque saben que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y temen su autoridad y su juicio futuro. Ya fue bastante tener que seguir adelante con una autoridad tan desagradable y con decisiones tan injustas. Ya no les impondrá otra carga. Con lo que han padecido es suficiente. Clase 51. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor sigue dirigiéndose al ángel de la iglesia de Tiatira a través de su siervo Juan y le dice que mantenga lo que tiene hasta que él regrese. ¿Qué es lo que debe mantener? Su forma de proceder como líder de la congregación, porque sus últimas obras son mejores que las primeras. Ese es el verdadero comportamiento que Jesús desea que tengan los hijos de Dios hasta su regreso. La única manera de que sus seguidores crezcan espiritualmente y sus obras continúen en ascenso es mediante la meditación profunda de la palabra de Dios, porque a medida que avanzan y mejoran la personalidad del Padre Celestial en su corazón, pueden realizar más obras a través de la gracia divina, ya que ese es el comportamiento que le agrada y complace al Señor. De esta manera, siguen limpiándose de sus pecados, adquieren más conocimiento de las profundidades del reino de Dios, aumenta su poder espiritual y su autoridad, y la unción se vuelve más visible y palpable. Con el crecimiento, los ojos del ángel se vuelven más poderosos y penetrantes desde el punto de vista espiritual, para poder escudriñar los pensamientos y los corazones de los hombres. Se vuelven como llama de fuego y el testimonio de su vida, como los pies del Señor, semejantes al bronce bruñido, en donde los miembros se pueden identificar y comparar para saber si van camino del cielo o si están en oposición y tienen que ser arrojados al lago de fuego. Escudriñar las Escrituras brinda la personalidad de Jesús. Escudriñar las Escrituras refleja en su cuerpo las manifestaciones de la gloria de Dios y la personalidad de Jesús. La meditación, para que sea efectiva, necesita del respaldo de la oración constante. El creyente no debería cumplir ninguna función en el reino de los cielos si no está respaldada con la oración correspondiente. Todo lo que hace el ser humano es absolutamente espiritual y el Hijo de Dios, que conoce esta verdad, no debe hablar ni actuar sin antes haber pasado el tiempo necesario en la presencia del Padre Celestial para que le dé el pan y certifique que está haciendo lo que realmente le agrada. Es común que el creyente que tiene gracia en su corazón realice buenas obras, pero si no son las que el Padre quiere que haga, automáticamente se convierten en malas, ya que no contribuyen al crecimiento del reino de la luz, sino que actúan fuera del propósito divino. Lucas, capítulo 11.
versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día es la clave del éxito del Hijo de Dios, pero es muy común que cuando se corrige a un creyente que tiene palabra y no tiene oración, o viceversa, se manifieste y no le guste, lo que le da acceso a Satanás para introducir su maldad en su corazón y convertirse en una piedra de tropiezo en la congregación. La meditación y la oración son dos virtudes inseparables que permiten al creyente obtener la gracia divina. Sin embargo, el pan diario es lo que determina el poder para hablar y actuar conforme a la voluntad del Padre Celestial. Por ese motivo, el Señor le dice al ángel que retenga lo que tiene hasta su regreso, porque si sigue obrando de esta manera, junto con los miembros fieles y los que se arrepientan de las obras de Jezabel, podrán aumentar la presencia de la manifestación del amor de Dios. También crecerán en la fe, el servicio y la paciencia, y cada día sus frutos serán más agradables al Señor. Sus obras postreras serán mejores y mayores que las primeras. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere. Al que venciere, esto significa al que persevere hasta el final con el comportamiento correcto, porque Jezabel y sus seguidores ya no estarán más, y el Señor no les impondrá otra carga. De todas formas, Satanás sigue trabajando y buscará otras alternativas para introducirse en la iglesia con el fin de robar, matar y destruir. Su función despiadada no termina con la obra de Jezabel, sino que persistirá haciendo el mal. En la redacción de la carta, el Señor le explicará al ángel de la iglesia de Tiatira cómo el reino de las tinieblas se alzará nuevamente contra el reino de la luz. Las obras preparadas por el dragón, como cabeza política del gobierno del mal, van a poner a prueba todos los atributos divinos del ángel de la iglesia de Tiatira, que aún no estaban totalmente perfeccionados porque toleraba a Jezabel. Eso implica una falta de perfección respecto a la personalidad del Señor Jesús, que decidió quitarla. Se le terminó el tiempo para que se arrepintiera y no lo aprovechó. Por ese motivo, el Señor Jesús le dijo al ángel que tenía unas pocas cosas en su contra y actuó directamente para expulsarla de su iglesia. Las cosas que marcan su imperfección. Esas pocas cosas son las que todavía marcan su imperfección, porque aunque tenga amor, fe, un buen servicio y paciencia, como le agradan al Señor, alcanzar la perfección también implica tener el carácter necesario para expulsar de la iglesia a una persona con el mal tan arraigado como Jezabel y con la firme determinación de no querer arrepentirse. Esa es la impureza que tiene el ángel de Tiatira para estar completamente preparado y ejercer la perfecta autoridad y justicia de Dios. Ese es el carácter correcto para poder reinar junto al Señor sobre las naciones. Por ese motivo, aunque el Señor es la perfección del amor, la fe, el buen servicio y la paciencia, manda eternamente al lago de fuego a los rebeldes espirituales, es decir, a los que se declaran abiertamente contrarios a su personalidad. El amor es la mayor virtud para reinar con la autoridad correcta y hacer siempre un justo juicio, porque el amor nunca cambia. Sin embargo, el amor, aunque no cambia, se le termina la paciencia, porque para reinar con perfección, el mal tiene que desaparecer por completo. El lago de fuego es el límite de la paciencia del amor de Dios con todos aquellos que lo rechazaron. Tristemente, todas las almas que serán arrojadas a ese lugar de tormento eterno son porque no recibieron las palabras de amor que les brindó el Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser, pero tiene paciencia. El amor nunca deja de ser significa que Dios no cambia su personalidad. Él siempre es amor, pero para manifestarse eternamente en todo su esplendor, debe tomar decisiones radicales
con los que se oponen a recibirlo. Si no, nunca podrá mostrarse plenamente ante sus hijos. Antes del pecado de Lucifer, todos los ángeles habían experimentado la manifestación plena del amor de Dios. Sin embargo, de los espíritus humanos, solo Adán lo experimentó antes de desobedecer, ya que cuando el mal está presente en el ambiente, no se puede experimentar la plenitud del glorioso amor de Dios. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Por lo tanto, mientras el enemigo está presente, los hombres corren el riesgo de que el amor sea fluctuante. Y al ángel de la iglesia de Tiatira, aunque el Señor Jesús lo alabó, todavía tenía un amor imperfecto porque toleraba a Jezabel. La plena manifestación del amor de Dios depende de la llegada del día del juicio final, cuando separará definitivamente la esencia del bien de la del mal. Entonces, el Señor volverá a su diseño a la normalidad del principio, cuando creó todo con un corazón de padre para disfrutar del universo a través de sus hijos. El proceder del mal en el tiempo final. La forma en que va a proceder el reino de las tinieblas en el tiempo final está permitida por Dios para que los creyentes se perfeccionen en el amor y se preparen para reinar con autoridad y con un justo juicio sobre las naciones en el milenio junto con el Señor Jesús. Las manifestaciones del anticristo y del falso profeta serán los instrumentos para perfeccionar a la iglesia, lo que Dios utilizará para embellecer a su novia y terminar con toda mancha y arruga. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Las regirá con vara de hierro. El vencedor regirá a las naciones con vara de hierro. La vara es símbolo de corrección, mientras que el cayado identifica la protección y la motivación que se les da a las personas para que se mantengan siempre animadas y alcancen sus objetivos. El rey David, que era pastor, lo identifica con un cayado que utilizaba para guiar a las ovejas y una vara con la que las corregía y defendía. Durante el día, el pastor llevaba las ovejas a donde había alimentos y agua, y de noche las conducía de vuelta al redil. Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tanto la vara como el cayado son instrumentos básicos del pastor de ovejas. Son dos piezas diferentes con un fin común: pastorear al rebaño. La vara era un pedazo de madera o rama recta, de menos de 1 metro, que el pastor usaba para dar golpecitos y guiar de nuevo al camino a las ovejas que se salían de la ruta. El cayado era una vara de 2 metros con una horqueta o gancho en el extremo superior que tenía múltiples usos. Servía de apoyo al pastor mientras caminaba y le permitía llegar más lejos con las manos para cuidar a las ovejas cuando se encaminaban hacia un hoyo, se caían o no podían levantarse. También podía usarlo como arma contra animales peligrosos para ahuyentarlos. La vara de Jesús, el pastor de pastores, es la disciplina constante que mantiene en medio de su rebaño. Dios nos disciplina por amor y para recordarnos que somos suyos. El pueblo de Dios debe vivir en la paz de Dios y todo lo que la obstaculiza debe ser eliminado. A veces es necesario hacerlo a golpe de vara. Luego está el cayado, que representa el cuidado y la protección que les brinda el pastor. Con el extremo curvo, los pastores lo extendían para auxiliar a las ovejas en lugares a los que no podían llegar, o para sostenerlas entre las rocas mientras maniobraban para rescatarlas. También lo usaban para amedrentar a depredadores potenciales y para palanquear a las ovejas que por su peso no podían levantarse. También lo usaban para auscultar entre la lana y detectar posibles parásitos y heridas. Era la herramienta de la vida. En el milenio no hace falta el cayado. En consecuencia, en el reinado milenario del Señor Jesús no hará falta el cayado.
ya que el amor de Jesús morará en el corazón de quienes hayan sido elegidos para gobernar las naciones. Además, en ese tiempo ya no habrá depredadores que atormenten el entorno, pues la obra de las tinieblas quedará paralizada hasta el final de este periodo. Sin embargo, la vara será sumamente necesaria, porque muchos obtendrán la salvación, pero no habrán sido perfeccionados, por lo que necesitarán una purificación total para entrar después en el reino del Padre Celestial. Para regir con vara de hierro es imprescindible el amor, para ejercer la autoridad con suma justicia y para que la corrección sea aceptada con total agrado. Clase 52. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, la mejor vara para corregir. El amor es la mejor vara de hierro que tiene Dios para encaminar a sus hijos hacia una vida correcta y agradable ante Él. Es la oposición al gobierno de las tinieblas, que también se representa con el hierro en la última bestia y que manifiesta el odio y la maldad extrema del diablo. El amor aprende a soportar por otros, solo busca hacer el bien, no es obstáculo para que otros avancen, no avergüenza ni humilla a nadie, no busca resaltar delante de los demás ni glorificarse a sí mismo. Por tanto, el amor no acepta la pereza, la negligencia, la división ni la imperfección. El amor tampoco comete injusticias, no busca beneficios personales, no se enfurece, no grita ni acumula rencor en el corazón. No se regocija con los errores o sufrimientos de los demás, ni con las acciones injustas. Solo se goza con la verdad y se goza cuando cada ser creado vive de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. Quien desee ser escogido para gobernar las naciones debe haber conquistado todas estas particularidades. En consecuencia, todas las naciones y sus habitantes serán quebrados como vasijas de barro, lo que da a entender el trabajo individual que el Señor va a realizar con los gobiernos del mundo y con cada uno de sus habitantes. El alfarero elabora vasijas y objetos con arcilla, la coloca sobre un torno o rueda giratoria y le da forma con las manos y otros instrumentos hasta obtener el objeto deseado. Si comete un error, deshace el trabajo y vuelve a darle forma hasta que quede como desea. Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El alfarero. Muchos entrarán en el milenio con muchas imperfecciones, otros con una mejor posición espiritual para seguir siendo perfeccionados. Pero habrá también otros que, aunque tuvieron la bendición de entrar, tendrán un estado espiritual que requerirá deshacerlos para darles una nueva forma, como el ladrón que se salvó en la cruz. Jesús va a utilizar a sus hermanos más espiritualmente desarrollados para que lo ayuden en su labor de alfarero. Va a moldear a cada uno de sus hermanos para que sean piezas únicas, obras de arte perfectas que le presentará a su Padre Celestial. Jesús va a usar como alfareros a cada uno de sus hermanos que se esforzaron en meditar para vivir por la gracia, los que fueron perfeccionados en el amor, para que hagan de cada hombre una obra de arte según la grandeza del Creador. El alfarero salía a buscar el barro para trabajar,
lo preparaba para dejarlo moldeable y lo subía a la rueda. El Señor vino al mundo a buscar el barro con el que iba a trabajar. Verificó a los que estaban dispuestos a ser tratados por Dios para trasladarlos al milenio y perfeccionarlos. La rueda simboliza el mundo, las vueltas que da la vida, y con el paso del tiempo, el Señor va realizando su trabajo. Da forma a los creyentes y los perfecciona con las experiencias que les hace vivir. Por eso cada ser humano es una pieza única. El barro no elige en lo que se va a transformar. El barro no elige en qué se va a transformar, sino que es el alfarero quien decide la forma que va a tener su obra. El alfarero siempre trabaja de adentro hacia afuera, y cuando encuentra algún detalle o piedrecitas, debe detener el trabajo. El hombre es solo un estuche, no tiene vida propia. Depende totalmente de la insuflación de su creador. Por lo tanto, debe ser construido para tener una forma de existir que le agrade a él. Cuando el hombre se considera un ser independiente, capaz de darse forma por sus propios medios, sin la ayuda de Dios, es cuando se aprecia el buen trabajo que hizo el diablo al ponerse en el lugar del verdadero alfarero, cuando logra hacerle creer al hombre que puede vivir por su sola voluntad. Entonces su engaño es perfecto y queda completamente gobernado por el reino de las tinieblas. Así como el barro no puede elegir en qué transformarse, del mismo modo sucede con el ser humano, porque es Dios quien debe determinar la forma que quiere darle según la obra que desea realizar con su vida. El alfarero trabaja como el Señor, de adentro hacia afuera. Dios comienza su trabajo en el espíritu del hombre, para que después se vean los resultados reflejados en su cuerpo. Cuando el barro comienza a secarse, el alfarero debe dejar de trabajar para echar más agua, y debe ir comprobando los avances de su obra y eliminando las impurezas que encuentre, porque una sola piedrecita puede echar a perder toda la obra. A diferencia del barro, el hombre, aunque no tiene poder para decidir cómo Dios quiere usarlo, sí tiene libre albedrío para, cuando aparezcan imperfecciones debidas al material que obstaculiza el buen trabajo del alfarero, colaborar para que se eliminen y poder seguir adelante con la obra. Él será el beneficiado. En este caso, es el hombre quien, con su libre albedrío, debe desear que se quiten las piedras para que el trabajo continúe sin obstáculos que interfieran en la obra. Para quedar óptimo, el trabajo debe rechazar el lenguaje del diablo, las piedras que el enemigo quiere poner en su camino para hacerle tropezar y no interferir en la perfección que Dios quiere hacer en su corazón. Por ese motivo, a medida que avanza la obra, debe arrepentirse de sus pecados para que Dios pueda continuar perfeccionándolo. También, cuando el material comienza a secarse, hay que echarle más agua. Es otro trabajo que le corresponde al creyente con su libre albedrío. Si siente que se está secando en las manos del Creador, debe continuar aportando agua a la obra con la meditación y la oración. Eso le permitirá al Señor que pueda culminar su obra con excelencia. Otra particularidad del alfarero. Otra particularidad del alfarero es que insiste hasta que su obra queda perfecta. Pero su trabajo no termina aquí. Después tiene que pasarla por el fuego para templarla. Este proceso comienza poco a poco para que no se rompa. Esto significa que cada hijo de Dios que el Señor está formando también debe pasar por el fuego para adquirir resistencia y convertirse en un instrumento útil. Así que cuando estés pasando por dificultades o pruebas, debes saber que el alfarero las permite para que alcances tu mejor versión. El Señor ama a sus hijos y quiere hacer de cada uno de ellos una obra magistral de su presencia. La he recibido de mi Padre. El Señor termina diciendo, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor Jesús se manifestó ante el apóstol Juan como la obra terminada de su Padre, para que todos sus hermanos, cuando lean la carta, deseen verse como Él. Todos los hijos de Dios conocen el padecimiento de Jesús, pero pocos tienen presente quién es ahora y el lugar que ocupa. Por eso muchos
no están dispuestos a ser transformados. Como le sucedió a Jezabel, que llegó a escuchar el mensaje de salvación y tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero decidió dejarse engañar por Satanás y oponerse al destino glorioso que Dios le tenía preparado. Se enfrentó al Señor en su iglesia para quitarle su autoridad y hacer con sus seguidores lo que ella deseaba, y terminó en cama, atribulada, muriendo y con un horrible destino eterno. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. El Señor le dice al ángel de la iglesia de Tiatira que al vencedor le dará la estrella de la mañana, en referencia a que si mantiene ese comportamiento tras la corrección que le hizo, podrá obtener ese premio tan glorioso. En consecuencia, Jesús le dice: retén lo que tienes hasta que yo venga, es decir, sigue adelante haciendo las obras que determina mi Padre, sigue pidiendo su pan, continúa avanzando, y el premio está asegurado. No os impondré otra carga, lo que significa que el comportamiento del ángel de la iglesia de Tiatira era el correcto. No solo él crecía, sino que su enseñanza era excelente para toda la congregación. Tenía las condiciones para que junto con sus miembros alcanzaran la promesa de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La estrella de la mañana simboliza al sol, al que en la Biblia se compara en muchos pasajes con el Señor Jesús. La aurora es la claridad que precede inmediatamente a la salida del sol. La palabra aurora es de origen latino y significa alba o madrugada. Es un fenómeno que ilumina el cielo con colores rosados y anaranjados antes de la aparición del sol. La palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Esto quiere decir que es un simbolismo de la resurrección del espíritu del hombre, cuando escucha con atención la palabra que un hijo de Dios le dirige, utilizado por el Espíritu Santo, e impacta su espíritu para que resucite y se conecte nuevamente con el reino de Dios. La palabra de Dios, dicha por el Espíritu Santo, da lugar a la aparición del Verbo de vida, que es la manifestación del Señor Jesús, cuando aparece en la vida de un hombre y su espíritu cobra vida nuevamente. Ese momento único se simboliza con la luz de la aurora. Cuando aparece la aurora, hay muy poca luz y mucha oscuridad, pero a medida que el sol va avanzando, la luz se hace más potente y la oscuridad disminuye. Esa nueva luminosidad que aumenta a medida que el sol sale se compara con la meditación de la palabra de Dios. Cada versículo o pasaje de la Biblia que se le revela al creyente aumenta la intensidad de la luz espiritual, lo que significa que la personalidad de Jesús se hace más fuerte en su corazón. Evidentemente, cuando el sol comienza a salir, la oscuridad va desapareciendo porque la luz va tomando el control y nunca se produce un retroceso. El sol siempre avanza, nunca retrocede, sigue su curso y aumenta hasta que llega a lo que se conoce como el día perfecto. Esto significa que cuando la palabra se revela en el corazón de un creyente, el diablo nunca más debería poder quitársela. La vida de un verdadero hijo de Dios consiste en hacer menguar la personalidad de Satanás en su corazón para manifestar más la de Jesús. A medida que el hombre experimenta este proceso interno, es lógico que sus obras evolucionen de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, las obras posteriores deben ser mayores que las primeras. Esa es la norma en la vida de un hijo de Dios genuino. Ese era el comportamiento del ángel de la iglesia de Tiatira. Por eso el Señor alababa sus obras. Esa es la senda del justo que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto. Efesios, capítulo 1, versículos 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Se considera que el día alcanza su momento perfecto, cuando el sol llega a las 12 del mediodía y alcanza su mayor esplendor de luz, haciendo que la sombra desaparezca por completo a la vista del hombre. Sin embargo, si uno levanta uno de sus pies, puede apreciar que la sombra queda debajo. Esto significa que un creyente que alcanza la altura espiritual del Señor Jesús tiene al reino enemigo debajo de sus pies. Jezabel y sus seguidores eran el obstáculo para que el ángel de Tiatira y los fieles que se congregaban en la iglesia pudieran alcanzar esa perfección. El proceder era correcto, pero Jezabel era como un eclipse espiritual en la iglesia, que entorpecía la manifestación potente de la luz. El Señor Jesús encargó a Tiatira que mantuvieran su buen comportamiento y que siguieran buscando la perfección a través de la meditación y la oración para poder manifestarla en su plenitud y así vencer y tener completamente a las tinieblas debajo de sus pies y poder escogerlos para que tengan autoridad sobre las naciones. Luego viene la promesa de que les entregará la estrella de la mañana. ¿A qué se refiere Jesús? A los vencedores les otorgará su lugar. Así como el Señor Jesús fue la luz de la aurora para sus vidas, el triunfador será la luz de la aurora para los que vivan en el milenio, en el lugar que se les dará para gobernar. El vencedor será la luz de la nación y deberá perfeccionar a todos aquellos que estén bajo su gobierno. Los regirá con vara de hierro y les dará forma como el alfarero. Será un privilegio y un honor obtener ese cargo en el milenio. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La plenitud de la luz. Y el Señor siempre termina el mensaje a las iglesias con la expresión, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gloriosa promesa final que Jesús le hace a cada iglesia es para cualquiera que decida esforzarse para ser un vencedor. El ofrecimiento que le hace a la iglesia de Tiatira es uno de los que más alaba el Padre Celestial, que alguien tome su lugar de estrella de la mañana y sea el instrumento de perfección de otros espíritus para que entren en su reino infinito. Que los habitantes de una nación o de varias puedan formar parte de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, gracias a un hombre que logró alcanzar la perfección del Hijo de Dios en su corazón. Alguien que pueda manifestar la plenitud de la luz, en el que no hay ninguna tiniebla,